Bien, lo comentábamos justamente, la promulgación de esta ley para la protección del empleo, también esto enmarcado en un día de informe de política monetaria, proyecciones bien negativas, bien sombrías con respecto a la economía nacional. Vamos a hablar de eso, varios temas a esta hora. Estamos en contacto con el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín. Bernardo, gracias por estos minutos en TVN y Canal 24 Horas. Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por el contacto. A ver, quiero comenzar por el segundo punto que yo adelantaba, que es este informe de política monetaria, una proyección bien negativa para este año. Se espera, según el Banco Central, una caída de hasta un 2,5% en la economía debido a los problemas que ya venían y los que se van a generar justamente por la pandemia. ¿Cómo lo evalúan desde la SOFOFA? Bueno, no es sorpresa. Si uno ve, ¿no es cierto?, la economía china, que es un gran motor para nuestra economía, los primeros 2 meses del año se estima que cayó en un 15%. Se estima también tasas de caídas similares en los países del mundo occidental en el segundo trimestre del año. Por lo tanto, proyectar esa tasa, ¿no es cierto?, para Chile, me parece, no es sorpresa. Hay incluso algunos analistas que proyectan un menos 4%. Aquí la evolución de las consecuencias de la pandemia hay que verla todos los días, por lo tanto es difícil poner una cifra proyectada en el fondo muy fija, digamos. Creo que esto se va a estar actualizando cada día y hay que tener mucho dinamismo, mucha flexibilidad. Lo tiene que tener la autoridad fiscal, el gobierno, con sus paquetes económicos, también lo debe tener el Banco Central con sus inyecciones de liquidez y decisiones de tasa. Bernardo, a ver, aterricemos lo que es esta proyección negativa del Banco Central desde la mirada de la empresa y aterrizarlo a quienes nos ven a esta hora, porque evidentemente una contracción, una recesión tiene un impacto en la economía, pero finalmente también es una recesión social que se avecina. ¿Cómo lo están evaluando? Y por sobre todo también la postura que desde la SOFOFA, desde sus socios, desde las grandes empresas se está considerando para aguantar lo que se viene en los próximos meses. Bueno, efectivamente estos son eslabones de una misma cadena, ¿no es cierto? La emergencia sanitaria, con todas las medidas de restricción que son muy necesarias, dicho sea de paso, lleva finalmente a una contracción económica y eso a su vez llega a una gran crisis social, que es lo que debiera importarnos, ¿no es cierto? El empleo, la posibilidad de una persona de llegar a fin de mes, en fin, y por eso se han adoptado múltiples medidas con mucho pragmatismo, con mucha agilidad, y es probable que sigan habiendo medidas. El mismo ministro Briones ya anticipó en el acuerdo de ayer de la Ley de Protección de Empleo que vendría otras medidas para proteger a las personas que trabajan independientemente o bien a los cuentapropias, a todo ese mundo que no lo beneficia la Ley de Protección de Empleo que permite, ¿no es cierto?, hacer uso del fondo de cesantía para, en el fondo, pagar la remuneración en el caso de que una empresa afectada pueda suspender la relación laboral. Eso no llega a los independientes, tendrá que llegar. También se anticipa, ¿no es cierto?, que este bono por carga familiar de 50.000 pesos probablemente se va a tener que repetir o va a tener que amplificarse. El punto es que así como hay una estrategia de progresivas restricciones, también tenemos que tener una estrategia económica que vaya progresivamente, en el fondo, cambiando en el sentido de más magnitud, si es que la situación se va empeorando, o bien también suspendiendo medidas si es que la situación mejora. Hay que tener mucha flexibilidad, mucho pragmatismo y tener esta lógica de progresividad que alimenta tanto la estrategia sanitaria como también la estrategia económica. Desde el punto de vista de la empresa, aquellas empresas que tienen respaldo, que tienen colchones de liquidez, que tienen espaldas, obviamente deben primero mantener el empleo, mantener ese empleo en el fondo en condiciones sanitarias adecuadas, con distanciamiento social en los turnos, desfasando las horas de entrada y salida, procurando al máximo el teletrabajo, sanitizando las instalaciones, procurando transportes donde no haya mucha aglomeración. Eso y por lo tanto, y hacer eso manteniendo el empleo y también manteniendo las remuneraciones. Sí, Bernardo. Los instrumentos que ha puesto el Estado ojalá sean usados solamente por aquellas empresas que realmente lo requieren. Y ese es un llamado que hacemos, ¿no es cierto?, a ser muy responsables de quienes pueden sostener el empleo y las remuneraciones, lo hagan sin acudir a los instrumentos que ha puesto a disposición el Estado, que son para las empresas que están con mayores dificultades. Me quedo con una frase que mencionaba, solicitar la ayuda de aquellas empresas que lo requieren, y ya vemos que hay sectores que están desde hace ya un tiempo bastante afectados por la situación, los efectos del estallido social, pero otras empresas, grandes empresas que están pidiendo ayuda, están pidiendo justamente que el Estado, que el gobierno
les dé una mano. El claro ejemplo, más público evidentemente, ha sido el de la TAM y ha generado una serie de comentarios con respecto a cómo vamos definiendo de aquí al corto y mediano plazo, cuáles van a ser las empresas que efectivamente necesitan ayuda del Estado, porque aquí se dice que las empresas, es la opinión que tiene la gente evidentemente, las grandes empresas tienen colchón, pueden endeudarse. Si tienen deudas por otro tipo de negocio, operaciones, es otro punto. Pero ¿cómo vamos a poder hacer la diferencia? Y finalmente también el Estado, el gobierno, ¿cuál va a tener que ser? Y ahí le pregunto, ¿es necesario un plan B tras este plan que ya ha anunciado el gobierno? Mira, yo creo que más que hablar de rescates o de ayudar a empresas con nombre y apellido, a mí no me gusta ese concepto. Creo que hay que establecer políticas públicas transversales, inyecciones de liquidez transversales. Algunas de esas inyecciones de liquidez van a tener que tener garantía del Estado para que puedan llegar a esas empresas que están con mayor dificultad. Y creo que quien mejor puede discriminar, ¿no es cierto?, qué empresa requiere apoyo y cuál puede sustentarse con sus propias espaldas, por así decirlo, bueno, es el mercado de capitales. Esta liquidez tiene que fluir a través del mercado de capitales, del sistema bancario. Creo que también es interesante la idea que se ha propuesto de movilizar los recursos que están en las AFP, en los fondos de pensiones, los institucionales, que eventualmente podrían invertir en un fondo que finalmente pudiera dirigirse a través de inversionistas especializados Leonardo, a instrumentos de deuda que puedan emitir en el fondo pequeñas y medianas empresas. Así sumamos a la banca, que por supuesto que tiene un rol protagónico, le agregamos todo el mercado de capitales no bancario para ir directamente a financiar esas pymes que tienen, muchas de ellas no tienen bancarización y por lo tanto es importante activar otros canales de liquidez hacia esas pymes. me quedo un segundo en ese punto, justamente el mercado de capitales para inyectar liquidez no solamente al sistema, sino finalmente a las empresas y que esto vaya generando una cierta estabilidad. Y en el mercado de capitales, obviamente, usted mencionaba las AFP a través de la inversión institucional que tienen, son importantes. En ese punto, ¿qué le parece lo que ha sido esta idea de una administradora de fondos de pensiones, AFP1, con respecto a través de un proyecto de ley, evidentemente, permitir que los cotizantes retiren el 5% de sus ahorros previsionales? Mira, yo creo que los ahorros previsionales están para otra urgencia social que ha sido debatida hace mucho tiempo, que es básicamente asegurar mejores pensiones para los jubilados del futuro. Y por lo tanto, básicamente... Claro, pero el punto es que lo que usted dice es que, de alguna manera, no quiero hablar de redirección, pero el acomodamiento del mercado de capitales desde los fondos del dinero a la AFP finalmente también podría generar ese conflicto. ¿Por qué no me dejan a mí retirar mi 5%, pero sí el mercado de capitales va distribuyendo el dinero de los cotizantes para, de alguna manera, ir sosteniendo este tema? Lo que pasa, Nicolás, es que esos fondos están para las jubilaciones. Y, a ver, aquí yo empatizo con la persona y también con la pyme o con la empresa grande que ve los próximos 3 meses con mucha dificultad. Probablemente leía un estudio en Estados Unidos, incluso, que en promedio las empresas no tenían liquidez para sostener más de 27 días sin ventas. Imagínese usted un pequeño restaurante, un pequeño comercio, un pequeño hotel, que están especialmente afectadas a esa industria. Bueno, esas industrias que no tienen colchón de liquidez, yo empatizo con esa situación, así como también empatizo con la persona que ve con temor quizás perder el empleo, que ve con dificultad terminar el mes, pero no confundamos los instrumentos. Para eso están todos estos otros instrumentos, como son los bonos. Otra discusión es la magnitud del bono. Podemos discutir en el fondo que haya un segundo bono o un tercer bono o que se duplique el monto del bono. Pero ¿por qué desvestir un santo que es tan relevante como son los fondos de pensiones para vestir otro? Yo creo que son otros los instrumentos que se deben usar para, en el fondo, facilitarle la vida a esa persona que no llega a fin de mes, o a esa pyme, en el fondo, que tampoco llega a fin de mes porque no tiene suficiente liquidez para vivir sin ventas. La pyme vive de la venta, no vive, ¿no es cierto?, de una piscina de liquidez que tiene guardada por ahí. Y por lo tanto me parece que hay que ser selectivo y focalizado con los instrumentos. A mí no me parece esa idea porque es muy delicado, en el fondo, tocar esos fondos que finalmente están ahorrados para las futuras pensiones de los jubilados de Chile. Bernardo Larraín, usted hablaba de liquidez, justamente que va a ser muy necesario en los próximos meses, ya lo está haciendo de todas maneras. Hay varios bancos, instituciones financieras que han presentado propuestas, beneficios, planes para sus usuarios, para sus clientes. En ese sentido, también, ¿cómo ha evaluado la SOFOFA, usted, Bernardo, lo que ha sido la propuesta de los bancos para las pymes, para las micro, pequeñas y medianas empresas, que en muchos casos, por no decir casi todos, ya tienen
deuda justamente con estas instituciones financieras. ¿Cuál es el rol que tienen los bancos para también ponerse en parte y poder solucionar los problemas que se van a dar? Bueno, tienen un rol fundamental. Precisamente los bancos son los, por así decirlo, los intermediarios entre las inyecciones de liquidez que entrega el Banco Central, o bien, ¿no es cierto?, el fisco, y los receptores finales, que son las empresas, las pymes que están en dificultades. Y ese rol de intermediario experto, que sabe cómo hacerlo, es muy importante. Ahora, el desafío de los bancos, que no es fácil, es lograr que esa liquidez llegue con más rapidez a la pyme. Hoy día no estamos en un momento en el cual uno puede proyectar acciones a una semana, a 2 semanas, a un mes o a un año. Hoy día el tema es de 24 horas, es de 48 horas. Una pyme puede cerrar si es que en una semana no le llega esa liquidez, y luego reabrirla es mucho más difícil. Por eso es tan valioso este instrumento que permite suspender, por ejemplo, la relación laboral y que sea el fondo de cesantía que pague esa remuneración, porque así la pyme puede, en el fondo, por así decirlo, vivir por este valle difícil, duro que le va a tocar, y al mismo tiempo la persona recibe una remuneración y no se rompe ese vínculo laboral de forma tal de que cuando pase este paréntesis, que va a ser durísimo, bueno, esa pyme se pueda poner de pie de nuevo. Entonces, por eso creo que el banco tiene el desafío, la banca tiene el desafío de inyectar esa de liquidez con mayor fluidez. Ojalá que esa burocracia, que muchas veces es muy necesaria para discriminar por riesgo, en fin, bueno, opere con más agilidad. Y por eso decía yo, en el fondo, que también es importante incorporar a otras instituciones financieras, a otras partes del mercado financiero, como son los institucionales, que compren directamente títulos de deuda privada, ¿no es cierto?, a esas pymes. Aquí el mundo empresarial del sector real, decía antes, está haciendo muchas cosas dentro de su perímetro. El sistema financiero tiene que hacer muchas cosas y ojalá que mucho más. También tenemos que hacer acciones colectivas. Nosotros en la CPC, con la SOFOFA y toda la rama, hemos establecido este gran fondo, que nuestra meta era 50.000 millones, estamos acercándonos a ella, y si sumamos a lo que ha aportado la industria minera, estamos casi en 60.000. ¿Y este fondo qué está haciendo? Está invirtiendo, por ejemplo, en esta base de la pirámide de la población con mayor riesgo de ser contagiada por el coronavirus. ¿Y quiénes atienden esa base de la pirámide? Me refiero a los adultos mayores, me refiero a las personas con discapacidad, Bernardo, me refiero también a niños con cáncer, a adultos con enfermedades crónicas. Son básicamente fundaciones e instituciones de la sociedad civil, y por eso ayer anunciamos este gran aporte a estas instituciones que requieren invertir mucho más para atender en forma digna y en forma eficaz a estas personas que están atendidas. Claro, es un fondo justamente que establece la CPC, la SOFOFA, recordemos para quienes no lo saben, es parte de la Confederación de la Producción y el Comercio. En ese sentido, claro, está enfocado a fundaciones, una situación muy importante, pero quería hacerle la pregunta, estamos hablando de la preocupación que hay por el tema salud, de la red asistencial, por ejemplo, el tema de los ventiladores mecánicos. Entiendo que también parte de ese fondo estaría destinado para las autoridades de salud. ¿Se ha conversado desde la CPC con el Ministerio de Salud para destinar parte de ese dinero a la compra de más ventiladores mecánicos que, de todas maneras, claramente van a ser necesarios? Absolutamente. Tuvimos una reunión el jueves pasado con Juan Sutil, Patricio Donoso y yo en el Ministerio de Salud, y identificamos 2 posibles compras de materiales y equipos. Primero, en el fondo, más test. Le ofrecimos 1 millón de test. Obviamente tenemos que esperar qué test compramos. Hemos visto casos bastante bochornosos de España, por ejemplo, que compró test rápidos y que en un porcentaje muy grande resultaron no funcionar. Entonces tenemos que esperar, en el fondo, al Ministerio de Salud que nos diga, mire, estos son los test que requerimos. También ventiladores mecánicos. Efectivamente, a pesar de que Chile está mucho mejor, yo escuchaba a mis pares peruanos, armamos una especie de chat con los empresarios peruanos, colombianos y mexicanos de la Alianza Pacífico. Yo presido el Consejo Empresarial. Y compartíamos experiencia. Y en esos países hay, no sé, en Perú entiendo que habían respiradores por el número de 100, acá tenemos 800, están llegando otros 800, pero mientras más canales de traída de respiradores mecánicos, mejor, porque si es que, por ejemplo, una de las órdenes que pidió el gobierno se atrasa un poco, bueno, estará activo este otro suministro que estamos encargando nosotros, así que eso va a estar dentro de una de las áreas de apoyo de este fondo. Tiene 3 áreas de apoyo, básicamente. Uno es un apoyo del Ministerio de Salud para, en el fondo, por así decirlo, la emergencia sanitaria más especializada, que se refiere a ventiladores mecánicos, test, ojalá escalar la capacidad de testeo, por ejemplo, a través de la red de agencias que tiene la Asociación Chilena de Seguridad. Estamos trabajando con ellos intensamente. El tema sanitario es el primer foco prioritario, y ahí nos ponemos a disposición del Ministerio de Salud. El segundo foco es apoyar a estas organizaciones que básicamente atienden a adultos mayores,
a personas con enfermedades crónicas, en fin, a niños con cáncer, personas de calle, que básicamente son los que están realmente presentes. Muchas veces el Estado no está ahí, que son estas organizaciones las que están. Y tercero, queremos apoyar también a los municipios, que también requieren muchos suministros bien básicos, como mascarillas, elementos de protección personal. Esas son las 3 áreas que tiene, ¿no es cierto?, este fondo que hemos formado en la CPC y que ha habido mucho compromiso, mucho aporte de empresas, familias, grupos empresariales, y por eso estamos muy, muy satisfechos y ojalá que se sigan sumando muchas más empresas y personas vinculadas con el mundo empresarial. Ojalá así sea. Bernardo Larraín, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación con TVN, Canal 24 Horas. Que tenga una muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes.